Buenas noches a todos. Hace 6 años, el mundo ya había perdido la esperanza en El Salvador. Nos decían que el crimen era parte necesaria. Así decían, que el crimen era parte necesaria de nuestra sociedad y que derrotarlo era imposible. Mensaje a la nación de Nayib Bukele, junto a su esposa y primera dama, Gabriela de Bukele, bajo intensos aplausos. El acto se celebró con solemne presencia militar, himnos, saludos protocolares y una coreografía institucional cuidadosamente ensayada. Las filas de autoridades nacionales, embajadores extranjeros, diplomáticos y miembros del gobierno formaban un escenario que reforzaba la relevancia del momento. No se trataba solo de la toma de posesión formal de un jefe de Estado, sino de un rito cargado de significado político y simbólico. El ambiente era tenso y emocional. Para sus seguidores, representaba la consagración de un líder popular que derrotó la delincuencia y recuperó la soberanía del país. Para sus críticos, suponía el inicio de una concentración de poder inédita desde el fin de la guerra civil salvadoreña. Al subir al podio, Bukele no se limitó a dar las gracias. Desde el principio, adoptó un tono firme e incisivo. En lugar de ofrecer un discurso conciliador, optó por una declaración de principios y una reafirmación de ruptura con el pasado. Bukele inició su intervención con una afirmación rotunda. La transformación de El Salvador en los últimos años ha sido una de las más rápidas en la historia moderna. Sin embargo, de inmediato relativizó ese logro, diciendo que, aunque veloz, el cambio aún está lejos de ser suficiente. El presidente trazó un paralelo entre el pasado reciente y el presente, recordando que, hace 6 años, El Salvador estaba sumido en un escenario de terror social, institucional y moral. Describió un país dominado por pandillas, con un gobierno impotente o, peor aún, cómplice de las estructuras criminales. El Estado salvadoreño, según él, era solo una fachada. Las calles estaban bajo control de grupos armados ilegales y los verdaderos gobernantes operaban en la sombra. Bukele se presentó como el protagonista de una misión histórica: recuperar la soberanía del país para su pueblo, rompiendo con décadas de inercia, sumisión y cinismo político. Afirmó que el pueblo salvadoreño, hasta entonces, había sido tratado como colonia, tanto por élites internas como por fuerzas extranjeras con intereses oscuros. Enseguida, Bukele volvió la mirada al pasado con una crítica implacable a los gobiernos anteriores. Según su relato, El Salvador vivía bajo el dominio del miedo. Miedo a salir de casa, miedo a usar transporte público, miedo a perder seres queridos. Para él, ese miedo no era solo resultado de la criminalidad, sino un mecanismo de control cuidadosamente mantenido por políticos corruptos que se beneficiaban del caos. Rechazó con vehemencia la idea de que antes existiera una democracia auténtica. Argumentó que las elecciones salvadoreñas ofrecían solo una elección simbólica entre lo malo y lo peor, lo cual, según él, configuraba una democracia del miedo. Criticó duramente tanto a la izquierda como a la derecha tradicionales por haberse beneficiado de la opresión estructural. Para Bukele, el sistema político anterior estaba viciado y servía solo a los intereses de una élite que se nutría del sufrimiento popular. Su gobierno, afirmó, representaría una ruptura definitiva con esa lógica. Uno de los momentos más centrales y emocionalmente cargados del discurso fue la defensa del régimen de excepción. Ese instrumento legal, adoptado durante su mandato, suspende temporalmente garantías constitucionales para permitir acciones más enérgicas contra el crimen organizado. Bukele sostuvo que esa medida fue esencial para desmantelar el poder de las pandillas, y respondió con firmeza a las críticas internacionales que acusaban al gobierno de violar derechos humanos. Para ilustrar, narró la historia real de un joven pandillero que había sido detenido al inicio del régimen, pero fue liberado porque era menor de edad, no tenía antecedentes y no tenía tatuajes. Un año después de su liberación, cometió el asesinato de un ex policía. Bukele utilizó este caso para afirmar que seguir ciegamente tratados internacionales y presiones de ONG extranjeras puede resultar en la muerte de inocentes.
En su visión, el verdadero derecho humano es el de la población a la vida y a la seguridad, y no el privilegio de los criminales a la impunidad. Defendió que el Estado salvadoreño debe tener el derecho de mantener a criminales peligrosos, encarcelados por tiempo indefinido, incluso si eso contradice la letra fría de las convenciones firmadas en otros contextos. Para él, la oposición entre seguridad y democracia es una falacia. Un país inseguro no puede considerarse verdaderamente democrático, pues el miedo destruye cualquier noción real de libertad. Bukele dedicó una larga sección del discurso a criticar instituciones y mecanismos internacionales que, según él, tratan a los países en desarrollo con arrogancia y paternalismo. Su blanco principal fue el índice de democracia de la revista The Economist, que calificó a El Salvador con notas bajas, mientras asignaba notas altas a monarquías hereditarias europeas. Indignado, preguntó cómo regímenes en los que el jefe de Estado no es electo podían considerarse más democráticos que su propio gobierno, que dijo, obtuvo la mayor aprobación electoral del planeta. Afirmó que tales rankings no miden la democracia real, sino la obediencia a un manual internacional que favorece a los países del norte global y penaliza cualquier intento de autonomía en el sur global. Sostuvo que hay una clara manipulación conceptual. Cuando los países pobres siguen los parámetros establecidos por los centros de poder internacional, se les considera democráticos. Cuando trazan un camino propio, son tachados de autoritarios. Bukele concluyó que la retórica de los derechos humanos, la transparencia y la institucionalidad se usa frecuentemente como herramienta de dominación. No negó el valor intrínseco de esos principios, pero acusó a los organismos internacionales de emplearlos de forma selectiva, hipócrita e instrumental. A su juicio, el verdadero problema con El Salvador no es su modelo de gobierno o sus acciones contra el crimen, sino que se haya convertido en un ejemplo de éxito fuera de los moldes tradicionales, un ejemplo peligroso para quienes se benefician del fracaso ajeno. Su discurso, en ese punto, fue más que una defensa de su administración. Fue un ataque frontal al orden geopolítico que, según él, prefiere ver a las naciones periféricas sumisas antes que libres y seguras. En una de las secciones más retóricas y confrontadoras de su intervención, Nayib Bukele abordó directamente las acusaciones de autoritarismo que frecuentemente se le atribuyen por medios internacionales, organizaciones de derechos humanos y opositores políticos. Sin rodeos, afirmó que prefiere que lo llamen dictador antes que ver a su pueblo asesinado en las calles. La declaración, aunque polémica, fue cuidadosamente construida para impactar a su audiencia. El ciudadano común, que vio su realidad cambiar después de años de violencia desenfrenada. Según Bukele, el antiguo sistema institucional, considerado democrático por la comunidad internacional, era en realidad un aparato de opresión velada. Rechazó la legitimidad de esa democracia de élites, diciendo que solo beneficiaba a corruptos y políticos privilegiados. Contrastó ese modelo con el suyo, que, aunque cuestionado por romper con ciertas normas formales, habría devuelto la paz y la libertad tangibles a la población. El presidente destacó los principales resultados de su política de seguridad. Más de 70.000 miembros de pandillas arrestados, una disminución histórica en los índices de homicidio y la sensación generalizada de seguridad restaurada en las comunidades. Para él, ninguna de esas conquistas habría sido posible bajo las reglas hipócritas de la institucionalidad anterior, que priorizaba garantías jurídicas formales por encima de la realidad social. Después de hablar de seguridad, Bukele abordó la cuestión económica, celebrando un logro sin precedentes. El presupuesto nacional de 2025 será el primero en la historia reciente financiado en su totalidad, sin necesidad de endeudamiento para cubrir gastos corrientes. Para él, ese hecho no solo simboliza el equilibrio fiscal, sino un nuevo ciclo de independencia económica del país. Mencionó la creación de los agromercados, una política pública enfocada en la seguridad alimentaria y el combate a la inflación. Estos centros de abastecimiento ofrecen alimentos directamente del productor al consumidor, sin intermediarios,
lo que reduce precios y facilita el acceso de la población más pobre a los alimentos básicos. Bukele dijo que esta medida, criticada al inicio por la oposición, es una respuesta práctica y directa a las dificultades cotidianas de la población. En el ámbito internacional, el presidente reafirmó que El Salvador mantiene buenas relaciones con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y, recientemente, el Fondo Monetario Internacional, con el que celebró un acuerdo histórico. Sin embargo, enfatizó que tales relaciones se basan en el respeto mutuo, rechazó la idea de sumisión a potencias extranjeras y dejó claro que el país está abierto a la cooperación, pero no a la obediencia automática a agendas externas. El mensaje fue: queremos amigos, no dueños. Un punto novedoso del discurso fue la presentación de la Ley de Agentes Extranjeros, recién aprobada por la Asamblea Legislativa. Bukele explicó que la ley tiene como objetivo regular la actuación de organizaciones extranjeras en territorio salvadoreño, garantizando que aquellas que participan activamente en política cumplan con obligaciones fiscales como cualquier otra entidad que actúa en el país. Según él, la legislación no pretende prohibir ni limitar la ayuda humanitaria. Al contrario, las entidades que ofrecen apoyo social legítimo, como cuidado de personas mayores, donaciones médicas o proyectos de infraestructura comunitaria, seguirán gozando de exenciones fiscales y reconocimiento institucional. La crítica fue dirigida a aquellas ONG que, bajo el manto de la filantropía, actúan en la política y movilizan millones en campañas ideológicas. Bukele señaló que muchas de estas organizaciones operan sin control ni transparencia, influyendo directamente en decisiones internas del país, sin haber sido elegidas ni sometidas al escrutinio público. Dijo que la nueva ley equilibra el campo político y garantiza que los salvadoreños sepan quién financia qué en su sociedad. En el ámbito social, el presidente dedicó buena parte del discurso a abordar inversiones en educación y salud, pilares de su agenda de desarrollo humano. Bukele recordó la entrega masiva de tablets y computadoras a estudiantes y maestros, un programa que busca integrar a los jóvenes al mundo digital y compensar décadas de abandono escolar. También habló de los Centros de Atención a la Primera Infancia, CAPIs, espacios diseñados para ofrecer atención, educación y nutrición a niños en sus primeros años, una etapa crucial en el desarrollo cognitivo. Dijo que esos centros no solo cuidan a los niños, sino que liberan a madres y padres para trabajar con tranquilidad, impulsando así el crecimiento económico indirecto. En salud, Bukele afirmó que se está llevando a cabo una amplia reforma hospitalaria. El principal símbolo de ello será el nuevo Hospital Rosales, que según él, será el más moderno de América Central. Con una estructura de vanguardia y equipos de última generación, el hospital se presenta como un referente de una nueva era en la salud pública salvadoreña. Reconoció que aún hay muchas carencias, pero destacó que los avances logrados hasta ahora son incomparables con los estándares del pasado. Además, subrayó la continuidad de la expansión de programas culturales y educativos, como la Escuela Nacional de Música, el Ballet Nacional y los programas de becas, coordinados en parte por la Oficina de la Primera Dama. La propuesta es transformar también a El Salvador en un país de oportunidades culturales y creativas. Para cerrar, Bukele abordó obras de infraestructura, resaltando el megaproyecto del viaducto Los Chorros, que será el más grande de América Central, con más de 1 kilómetro de longitud. La obra, que forma parte de un plan vial de 3 fases con un presupuesto superior a $400 millones, busca resolver un cuello de botella logístico histórico en el país. El presidente destacó que la estructura tendrá 8 carriles y permitirá una mayor fluidez en el tráfico entre las regiones central y occidental del territorio salvadoreño. Reconoció que obras de esta magnitud causan molestias momentáneas, como desvíos y ruidos, pero insistió en que los beneficios a largo plazo compensan con creces los inconvenientes temporales. Comparó la reforma del país con la renovación de una casa. Molesta en el presente, pero transforma el futuro. Además,
Bukele afirmó que el país invierte también en obras hídricas, escolares, deportivas y de conectividad digital, con enfoque en reducir desigualdades regionales. Señaló que el Estado no puede hacer felices a todos al mismo tiempo, pero tiene la responsabilidad de avanzar con firmeza hacia el bienestar colectivo. Concluyó que el desarrollo no necesita seguir los modelos impuestos desde afuera, y que es posible construir un país funcional y próspero con recursos propios, si hay determinación, orden y visión estratégica. En la fase más combativa de su discurso, Nayib Bukele lanzó duras críticas contra lo que calificó como una campaña coordinada de desinformación promovida por medios de comunicación, ONG y organismos internacionales. Afirmó que existe una industria de la mentira, operando bajo el disfraz de periodismo y activismo social, cuyo objetivo sería destruir su reputación personal y desacreditar los avances de su mandato. Para él, los periodistas críticos de sus políticas no están motivados por ética profesional o responsabilidad cívica, sino por intereses económicos e ideológicos de potencias extranjeras. Describió una supuesta red transnacional compuesta por grandes medios, ONG internacionales y financiadores extranjeros que, según él, actúan de manera coordinada para difundir narrativas falsas sobre El Salvador. Citó como ejemplo el volumen inusual de reportajes publicados simultáneamente sobre su gobierno, especialmente con acusaciones de autoritarismo y violaciones a derechos humanos. Según Bukele, ese volumen no es espontáneo, sino fruto de un diseño político sofisticado. Criticó con dureza a ciertos periodistas, a quienes llamó activistas disfrazados de reporteros, e ironizó sobre el hecho de que cualquier acción de su administración, incluso si cuenta con el respaldo mayoritario de la población, se retrata de forma negativa. Según él, los medios tradicionales perdieron credibilidad porque dejaron de lado la búsqueda de la verdad y se convirtieron en instrumentos de propaganda. Llamó la atención sobre las ONG que se autodenominan defensoras de derechos humanos, pero que, en su opinión, operan con sesgo político. Aseguró que esas organizaciones usan el sufrimiento humano como medio para obtener financiamiento e influencia. Según el presidente, muchas de esas entidades se benefician de mantener una imagen negativa de El Salvador para asegurar donaciones y fondos internacionales. A lo largo de ese segmento, Bukele hizo un llamado directo al pueblo salvadoreño, que aprendan a distinguir entre críticas legítimas, basadas en hechos y buena fe, y campañas orquestadas de desinformación. Dijo que la población debe confiar en su propia experiencia y en los resultados que ve en las calles, y no en titulares escritos por quienes nunca han pisado suelo salvadoreño. Concluyó afirmando que no combatirá narrativas con palabras, sino con acciones porque, afirmó, la verdad siempre prevalece. En el siguiente bloque del discurso, Bukele reveló detalles inéditos de la estrategia de seguridad pública implementada en su gobierno, especialmente en el marco del Plan de Control Territorial. Explicó que para lograr los resultados obtenidos, como la drástica reducción de homicidios y la detención masiva de pandilleros, fue necesario guardar un secreto absoluto sobre varias etapas de la operación. El presidente describió el funcionamiento de algunas acciones de captura. Al anunciar con anticipación una operación en una determinada comunidad, los pandilleros, ya familiarizados con los patrones de las fuerzas de seguridad, huían por senderos y veredas que atravesaban zonas boscosas. Al percatarse de ello, el gobierno empezó a posicionar militares y policías en esas zonas, anticipando las rutas de escape. Así, los arrestos se realizaban de forma estratégica, silenciosa y eficaz. Bukele relató que, en ese momento, existía gran presión por parte de la prensa y la oposición para que revelara públicamente todas las fases del plan. Dijo que, de haber cedido a esa exigencia en nombre de la transparencia, se habrían perdido miles de vidas. Afirmó que divulgar estrategias militares o policiales en tiempo real, solo para satisfacer a periodistas u ONG, sería una irresponsabilidad criminal. Defendió que el éxito de la seguridad pública en El Salvador se logró precisamente porque
Su gobierno privilegiaba resultados prácticos en lugar de someterse a rituales de comunicación exigidos por agentes externos. En su opinión, la verdadera transparencia no consiste en divulgar todos los detalles de operaciones sensibles, sino en rendir cuentas con indicadores concretos y en base a la realidad vivida por la población. Este fragmento subrayó la idea de que, en temas de seguridad nacional, el sigilo es una virtud, no un defecto. Dijo que la estrategia salvadoreña debe entenderse como un modelo alternativo al estándar global, pero con legitimidad propia, especialmente porque fue validada por el apoyo popular. La parte final del discurso estuvo marcada por un tono nacionalista. Bukele defendió con énfasis la soberanía salvadoreña y afirmó que el país no aceptará más que su agenda interna sea dictada por intereses o valores impuestos desde el exterior. Según él, durante décadas, El Salvador siguió consejos, programas y directrices de organismos internacionales, y eso solo profundizó las problemáticas sociales y económicas. El presidente sostuvo que el verdadero progreso comenzó cuando el país decidió tomar decisiones basadas en su propia realidad local, rompiendo con la dependencia de manuales externos. Dijo que hoy El Salvador es un ejemplo de que es posible superar incluso las crisis más graves, como el dominio de las pandillas, cuando se actúa con coraje, independencia y fe. Destacó que la autonomía política conseguida en los últimos años incomoda a élites internacionales que prefieren ver a los países en desarrollo sumisos y dependientes. Afirmó que el éxito salvadoreño representa un riesgo de efecto dominó, que podría inspirar a otras naciones a seguir el mismo camino. Por eso, dijo, existe tanto empeño externo por desacreditar el modelo de su administración. Reafirmó que está dispuesto a cooperar con cualquier nación u organismo internacional, siempre que la base de esa relación sea el respeto mutuo. Dijo que el país no desea aislarse del mundo, pero tampoco aceptará ser manipulado o convertido en laboratorio de políticas fallidas. Cerró esa parte con la promesa de que El Salvador mantendrá su independencia y seguirá construyendo su destino con sus propias manos. Al concluir con un tono inspirador y optimista, Bukele afirmó que El Salvador vive hoy una nueva era. Dijo que la antigua democracia del miedo, marcada por inseguridad, corrupción y desesperanza, fue finalmente superada. En su lugar, según él, surgió una democracia de resultados, donde el gobierno entrega mejoras reales y concretas a la población. Advirtió que el mayor riesgo ahora sería el desagradecimiento o el olvido. Señaló que, después de experimentar mejoras, es natural que la gente desee más. Sin embargo, recalcó que es necesario recordar de dónde se viene, para comprender la magnitud de los logros actuales. Afirmó que el progreso solo es sostenible cuando el pueblo valora cada paso del camino. El presidente hizo un llamado a la unidad, la confianza y la paciencia. Afirmó que los desafíos que aún vendrán, como la reforma del sistema educativo, la modernización de la salud y la consolidación de la economía, exigirán el mismo espíritu de sacrificio y perseverancia que permitió al país vencer al crimen. Aseguró que el camino por delante no será fácil, pero vale la pena, y que El Salvador es ahora dueño de su destino. Concluyó con una afirmación de fe y esperanza. Ya lo logramos una vez, y con la ayuda de Dios, lo lograremos. De nuevo, fue el cierre simbólico de un discurso extenso, estructurado como una reafirmación de autoridad, una rendición de cuentas y un manifiesto por la soberanía. Al retirarse del púlpito, Bukele no solo había concluido una ceremonia de toma de posesión, había renovado su pacto político con la nación.